El primer ministro Wilson, dos astronautas norteamericanos, Richard Gordon y Neil Armstrong, llegan a Bogotá en compañía de Josh Lowe, director dio el récord mundial de velocidad al correr a 664 kilómetros por hora. Este año, en las radios de Utah, una de los realmente lo que podría llamarse una orquesta. Es pasión, es como tener el país en la piel, es como pensar que desde allí podemos construir país. El desarrollo científico-tecnológico en los años 50, francamente, nosotros no teníamos más que la enseñanza que nos transmitieran los profesores de la escuela, el colegio, y los esfuerzos que hacían los hombres poquitos de ciencia que había en las universidades, básicamente en la Universidad Nacional. En los años 60, al principio de los años 60, la UNESCO hizo una conferencia en Ginebra sobre la ciencia y la tecnología para el desarrollo, y crearon entonces en la UNESCO lo que llamaron el Decenio de la Ciencia y la Tecnología para el Desarrollo. Eso se contagió en casi todas partes, pero aquí en Colombia mucho más. Pero habíamos encontrado que no existía una institución que ayudara a la promoción de la ciencia y la tecnología, y mucho menos que ayudara financieramente a la investigación. Las condiciones eran muy pobres porque únicamente existía investigación en algunas universidades, y especialmente en agricultura y en medicina, pero muy poquito en ingeniería y muy poquito en ciencias básicas, casi nada en ciencias básicas. No había nada más. Entonces, en ese sentido, la universidad como universidad no tenía como meta la de hacer investigación. Hasta ese momento, quienes hacían investigación la hacían con su propia plata, volados de la universidad, sin que nadie supiera, hasta que de pronto escribían un artículo en una revista científica. Por supuesto no había presupuesto, los retos eran muy complejos porque en el país no había realmente políticas ni directrices, por supuesto mucho menos recursos. En ese entonces pues había muy pocos recursos todavía para investigación, no había ningún mecanismo formal de ese estilo, de manera que Colciencias, que nació como un fondo, fue en la primera oportunidad que tuvieron los pocos investigadores que había en las universidades para presentar proyectos y obtener financiación. Fue un momento interesante en todo el proceso, y creo que fue el que le dio un empujón realmente fuerte a la ciencia y la tecnología en Colombia. Colciencias comenzó con un presupuesto para el año 69 de 7 millones de pesos. Con eso, pues algo se pudo hacer. Ya para el año 70 ya habíamos crecido un poco, el presupuesto era mejor, y por lo menos pudimos dejar las bases de una política científica para el país. Bueno, la CEACE nació muy poco tiempo después de Colciencias. Nació en un momento oportuno, digamos, un momento en que la ciencia estaba empezando a adquirir cierta importancia en el contexto nacional. Y nos reunimos, cada uno de nosotros tenía una asociación, Sociedad Colombiana de Geología, el otro Asociación de Ciencias Biológicas, en fin. Y dijimos, bueno, todos juntos. Y nos reunimos así, y fuimos creando la ACAC. Fuimos a Bogotá, movimos mucha gente. Yo, como le dije antes, tenía amigos y compañeros de la universidad. Y entonces fundamos la asociación con éxito en ese tiempo. Y finalmente llegó a fundarse, a crearse en Bucaramanga en
el 9 de octubre de 1970. La CEACE, pues sí, nació como iniciativa de este grupo de Bucaramanga, que luego pues encontró eco en Bogotá y finalmente la creación formal de la CEACE tuvo lugar en Bogotá. Y el que firmó el acta de constitución en primer lugar fue el presidente de la República en ese entonces, que era el doctor Misael Pastrana. Y ahí pues realmente sí, digamos, si uno mira el acta de fundación va a haber un número muy importante de científicos que pasaron a la historia, por lo menos, de la ciencia en Colombia. Fue la confluencia, como quien dice, de dos voluntades. Una voluntad de un grupo de directivos de la educación y científicos de la Universidad Industrial de Santander y la necesidad que nosotros veíamos desde Colciencias de unir a la comunidad científica. Y la idea básica de la asociación sí era apoyar desde la sociedad civil, digámoslo así, a Colciencias, apoyar las iniciativas gubernamentales desde una entidad privada sin ánimo de lucro, etcétera, pero que a su vez fuera independiente precisamente de la política y del gobierno. El tener una cantidad de gente que está dedicada, que no le importa que sean las 6 de la tarde, si todavía hay que hacer algo, se quedan hasta las 7 o hasta las 8 de la noche. La única forma como uno lo puede entender es porque hay una mística. Es místico. Es místico. Ya yo me había salido de Colciencias por allá por el año 75, 76. Y la gente que ya estaba en Colciencias, los nuevos que estaban en Colciencias, me dijeron, se nos va a morir la CEACE, hay que hacer algo. Y me convencieron de que fuera el tercer presidente de la asociación. Estuve por 2 periodos consecutivos. Nosotros teníamos 2 objetivos principales: promover el espíritu de trabajo en investigación por parte de los científicos y ayudarles a los científicos, ayudarles a la gente que estaba trabajando en ciencia a que no desmayaran, a que tuvieran mayor entusiasmo y a que más gente quisiera trabajar por la ciencia. Y así, en esa forma, fuimos formando, aglutinando la comunidad científica. El panorama empezó a cambiar a partir del 79, cuando, o del 80, cuando se empezó a gestar la idea de obtener un crédito del BID para Colciencias, básicamente. Y esa idea se generó en la CEACE. El primer préstamo BID tuvo una connotación que, a mi juicio, también hizo un cambio en la política científica colombiana, y es que se basó en la creación de maestrías y en el apoyo a las maestrías existentes. Se logró dotar una buena cantidad de laboratorios y se les dio todo un impulso a universidades que antes no tenían ese apoyo. Ese primer préstamo empezó a ejecutarse alrededor del año 82 y definitivamente fue la primera vez que se contó con recursos relativamente importantes para proyectos de investigación, de manera que ese implicó una dinámica nueva para todo el sector. Entonces, en ese sentido, yo diría que fue el primer apoyo estatal grande con un préstamo que encontraron que era más fácil conseguir que pasarlo en el Congreso. Virgilio Barco Vargas, un ingeniero civil nacido en Cúcuta en el año de 1900. Uno lo siente, que son personas convencidas, comprometidas, soñadoras, no sé si decir metelonas, porque le meten con toda la fuerza a lo que quieren hacer. Todos aquí somos unos convencidos que con esto podemos cambiar un país. En los años 86-87
que la Universidad Nacional canceló las residencias estudiantiles y se liberaron, por lo tanto, una cantidad de espacios. Entonces la universidad hizo un convenio con Colciencias para que un ala de los entonces llamados edificios Camilo Torres, que hoy todavía se llaman así, y que eran en esa época residencias, se destinara a través de Colciencias a hospedar a las sociedades científicas. Y en esa oportunidad fue que Colciencias le ofreció a la asociación un espacio dentro de ese marco. Y ahí estamos todavía, es el mismo sitio en que estamos, solo que hemos crecido. Por otro lado, el diálogo entre ciencias duras y ciencias blandas, yo creo que estaba ya ahí desde el principio. Así en aquellos momentos estuviéramos no comenzando a desarrollarnos, pues estoy seguro que con el surgimiento de la Universidad Nacional, de la Universidad de Antioquia, inclusive de otras universidades, pues ya había cierta madurez en la ciencia, pero ha habido un gran desarrollo. Yo creo que Colciencias desde los años 80 ha influido muchísimo, y de la mano de Colciencias, a mí me parece que la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, que yo siempre he definido como la sociedad civil de las ciencias, porque es un poco la población, somos los profesores universitarios, no necesitamos ser funcionarios del Estado ni asesores de Colciencias, y desde ahí vamos fortaleciendo eso, y por eso encuentro muy importante que ya desde sus inicios la ACAC no hizo la distinción entre ciencias duras y ciencias blandas, sino que tenía un compromiso muy fuerte con el avance del conocimiento científico en este país. En los años 80 seguimos desarrollando actividades, sacando libros, analizando programas nuevos, pero siempre había algo muy importante que nos faltaba y no lográbamos realmente hacer ese cambio drástico que tanto necesitaba el país. Colciencias en el año 87, sí, yo estaba recién, llevaba un año en la presidencia, Colciencias organizó un evento que fue muy importante, tuvo lugar aquí en la Academia de la Lengua, y en ese evento se discutieron a nivel de los ministros del presidente Barco, que era el presidente de esa época, se discutió todo el tema de la política de ciencia y tecnología. Sí tiene uno que resaltar que ha habido compromiso, ha habido mística, ha habido entusiasmo de las personas que llevan el día a día de la ciencia. En mi condición de presidente de la República. En 2 años celebraremos el 5º centenario. Es así como hacia finales del año 89 la asociación se embarca en un proyecto muy interesante y es proponer una ley de ciencia y tecnología, en la cual la asociación fue líder en representación, digamos, y con el apoyo de la comunidad científica colombiana. Y así se pudo aprobar la Ley 29 de 1990, ley que cambió por completo el panorama, el estatus, el reconocimiento de la ciencia y la tecnología como factores claves de desarrollo para un país como Colombia. Yo tuve como un momento de rebeldía constructiva y me acordé que mi papá decía, Colombia es un país santanderista, y propuse, dije, ¿por qué no hacemos una ley de ciencia y tecnología? Porque en este país no hay ninguna estructura política que nos apoye. Yo pienso que esa ley, a pesar de que quedó coja porque no pudimos crear mecanismos de financiación estables para el sector,
de todos modos sí le dio mucha más fortaleza al tema desde el punto de vista institucional. Y un factor que evidentemente ha ayudado es la posibilidad que surgió de la ley, de la primera ley, de que una entidad privada como la asociación pudiera administrar proyectos de investigación y desarrollo de entidades públicas. Tener un hijo es lo más grande que puede tener un ser humano, con la esperanza de proyectarse y prolongarse hacia el futuro. ACAC es un hijo de muchos de nosotros, de toda la comunidad científica. Y cada 2 años, en los años pares, ACAC tiene otra actividad científica muy importante, que es la Convención Científica Nacional, donde alrededor de un tema coyuntural se reúne la comunidad científica del país en una ciudad diferente a comentar, a discutir sobre una temática particular. Y lo otro que hemos procurado siempre es que la convención científica se realice fuera de Bogotá. Y en esta oportunidad, por ejemplo, va a ser en Medellín, hemos hecho en Neiva, en casi todas las ciudades importantes del país la hemos hecho, y esa es también una manera de descentralizar las actividades. Y ya es la 18ª convención científica que realizamos, pues es un esfuerzo bastante fuerte porque queremos llegarle a todas las regiones e instituciones educativas del país, y eso es el reto que estamos teniendo para que esto no se quede solo en Bogotá y Cundinamarca. Valga de una vez mencionar otra actividad importante de la asociación que empezó a gestarse en los años finales de los 80, que fue la Expociencia. De hecho, la primera Expociencia la organizamos en el año 89, en una época muy difícil para el país, que era la época de las bombas de Pablo Escobar. En medio de la violencia del narcotráfico, de las bombas, de los atentados, era toda una locura intentar hacer una feria de la ciencia. Tomar la decisión de hacer un evento en octubre del 89 implicó de parte nuestra un riesgo. Eso no nos frenó para hacer una feria de la ciencia y llenar a Bogotá de Expociencia de Expotecnología. Era tal la pasión de todos, porque venían los niños y los jóvenes de todos los departamentos, y estaban los científicos reunidos, y estaban los empresarios y todo, que superamos muy bien esta situación. Esta oportunidad la Expociencia se hizo en el centro de convenciones, un pedazo, otro pedazo en el planetario distrital y el último en el Boulevard Niza, de manera que fue un evento que se extendió por toda la ciudad, y en ese sentido fue bien interesante. Pero a partir de ahí, del año 91 en adelante, todas las Expociencias se hicieron en Corferias. Con un ingrediente muy valioso, que es la Expociencia infantil y la Expociencia juvenil, donde vienen los colegios y traen a sus alumnos de primaria y bachillerato, que muy orgullosamente, de todos los sitios del país, traen sus proyectos y los exponen durante una semana en Corferias a todos los visitantes. Ya hacia mediados de los 90 empezamos a pensar en que convenía, o antes tal vez a comienzos, tener una publicación más dinámica y sobre todo con mayor estabilidad. Y de esa época entonces que data las primeras ediciones de Innovación y Ciencia. Es tal vez la única revista de su tipo en el país, una revista que hace divulgación de la ciencia y la tecnología, pero digamos en un lenguaje que sea cómodo y asequible al ciudadano común y corriente. No fue nada fácil, sobre todo sostener financieramente un esfuerzo de esa naturaleza, porque una revista de divulgación, que es la estructura que tiene y el objetivo que tiene, pues es bastante complicada de manejar. Para que un público objetivo logre tener una información colombiana hecha por colombianos en un lenguaje sencillo, pero esa sencillez no implica que pierda su validez científica
y tecnológica, es decir, se estén tocando temas de actualidad. Ha sido pues una de las tareas que la asociación considera fundamentales, que es la de difundir la ciencia entre el público a través de una publicación periódica. Pero creo que ha sido bastante exitosa y yo creo que es la única revista de divulgación que se ha sostenido a lo largo de 20 años. Es un orgullo para la asociación poder decir que el proyecto Maloca nació en la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia. Y hoy día sabemos que Maloca es un ícono para Bogotá, para el país, y ha sido un proyecto reconocido nacional e internacionalmente. Y entonces Maloca no se crea como un museo ni como un centro interactivo. Maloca es un programa nacional con proyección y compromiso internacional, sobre todo latinoamericano. Toda la pasión que le pusieron a eso, Nora Elizabeth, Eduardo Posada, los miembros de la junta directiva que habían en ese momento, fue muy fuerte, y los empleados que estábamos también en ese momento trabajando desde aquí, desde la asociación, nos entregamos muchísimo a que ese sueño se volviera realidad. Se hace en los inicios de Maloca y nos sentimos orgullosos de haber sido el padre, la matriz de donde surge Maloca. Trabajamos mucho fomentando la curiosidad que tiene innata el niño para pasar por esa indagación, para llevarlos también a que lleguen a la investigación más adelante, y creemos que tiene que ser desde los primeros años. O sea, no podemos seguir pensando un país que nombra la investigación es a partir de la universidad. Queremos invitarlos a que participen de diferentes actividades y eventos que tenemos diseñados especialmente para ustedes. Es como el espacio que hemos abierto para que los niños puedan socializar, tengan liderazgo y se apropien de este país, pues, y lo cambien y puedan tener otra mirada más optimista y más positiva de lo que el país les está brindando. La asociación, como su nombre lo dice, tiene algo que es el ingrediente más importante que tenemos en este momento y que es como el corazón de la asociación, quien bombea todo lo que hacemos nosotros, que es nuestros asociados. Los asociados que tenemos en este momento están de estudiantes de colegio, de universidades, pasando por profesionales, por docentes de las universidades, por también los científicos, los investigadores, y algo que es realmente vale destacar es que son asociadas todas las universidades que hay en el país. Están los centros de investigación y están los centros de desarrollo tecnológico y entidades educativas en general. Agradecemos su atención y activa participación en esta primera parte del quinto encuentro Ciencia y Arte, Derecho a la Libertad de Expresión, la libertad de prensa y el derecho ciudadano a la información.
había un cartel grande donde por alguna razón se han puesto las iniciales de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, y la leí como hace, no habla y habla. Entonces, yo creo que en alguna forma hace sí ha hecho durante los últimos 40 años una labor importante. Hemos podido ver que con la asociación también ha crecido muchísimo la importancia, el protagonismo de la ciencia y la tecnología en Colombia. Creo que una cosa que nos marca muchísimo ese termómetro es la credibilidad que hay de la institución. En ese sentido, ACEACE ha tenido temáticas muy importantes de la ciencia para la ciudadanía, pero quisiéramos poder influir políticamente mucho más sin que nos burocraticemos. Es decir, queremos conservar nuestra actitud crítica. Me parece que la asociación, a través de sus objetivos, de sus órganos de divulgación, de su expociencia, de su convención científica, tiene que seguir cumpliendo ese importante papel de motor, de interlocutor, de sitio de encuentro de la comunidad científica colombiana. Hoy las políticas nacionales, los recursos, la visión y las acciones en este tema deben ser contundentes, muchísimo más transversales. Hoy sabemos que ciencia y tecnología están en toda nuestra cotidianidad, están en el desarrollo, están en la capacidad de nuestro país para articularse en los mercados globalizados. Hace falta crear en la población colombiana, o fortalecer, si es el caso, ese espíritu por la ciencia, esos deseos o ese convencimiento de que la ciencia sirve a la sociedad, sirve a la familia. En Colombia el progreso se hacía a saltos en las distintas fracciones. Por eso la importancia, creo yo, que tiene la relación es combinar los esfuerzos de toda la gente privilegiada, pero con interés en la ciencia. Lograr trabajar con todas las regiones y con todos los rincones del país. O sea, yo creo que ese es como el mayor compromiso de nosotros, y consolidar unas políticas de ciencia y tecnología y convencer al gobierno de turno que con esto salimos adelante. Lograr que la ciencia y la tecnología, pues que la sociedad entera se apropie del tema de la ciencia y la tecnología. No en el sentido de robársela, sino en el sentido de entenderla y de aprender a aprovecharla. Y aprender también a generar algo de ciencia. Y yo creo que ese proceso de incorporación de la ciencia y la tecnología a la cultura de una manera mucho más íntima es fundamental. Entonces yo sí considero que debe ser una de las labores centrales de la asociación. Y la otra, evidentemente, es ayudarle a la comunidad científica a consolidarse, a prosperar y seguir actuando desde la sociedad civil como interlocutor válido del gobierno, ¿no? Porque creo que la ciencia debe convertirse en un elemento clave de todo el proceso de la vida de la nación, y por eso creo que ACEACE va a seguir jugando un papel muy importante hacia el futuro, de golpe con instrumentos diferentes, con herramientas distintas. Obviamente las tecnologías de la información son un vehículo extraordinario para ese tipo de actividad y tenemos que aprovecharlas al máximo, pero creo que sí tenemos una tarea enorme por hacer por delante hasta siempre, porque yo creo que el progreso de la ciencia va a continuar. Estamos muy lejos de haber entendido el universo y ni siquiera de habernos entendido nosotros mismos. De manera que por ahí hay mucho terreno por recorrer.